En nuevos comienzos vamos a aprender que Dios con su gracia nos da nuevo ser. La Biblia en tus manos, promesa y verdad, su voz susurrando en tu camino. Muy bienvenidos, amados hermanos, a este curso titulado Nuevos Comienzos. Hoy estudiaremos la lección número 2. ¿Quién es Dios y cómo podemos conocerlo? Queda con ustedes el profesor a cargo de la lección, el licenciado Max Contreras, pastor de CCBM, la Iglesia Online. El título de la clase de hoy es ¿Quién es Dios y cómo podemos conocerlo? Dios es el punto de partida de toda doctrina cristiana. No podemos hablar de fe, salvación o vida espiritual si no partimos de una comprensión verdadera de quién es Dios. Y no hablamos de cualquier Dios con minúscula, creado por la imagen humana, sino del único Dios con mayúscula verdadero, revelado en las Sagradas Escrituras. Según la Biblia, Dios no es una fuerza impersonal, ni una idea abstracta, ni una figura mística construida por la cultura. Dios es un ser personal, eterno, todopoderoso, soberano, santo, justo y lleno de amor. Él es el creador de todo lo visible e invisible, el sustentador de la vida y el juez final de toda la humanidad. La Biblia no comienza explicando la existencia de Dios, simplemente lo presenta. Allí en Génesis 1:1 dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta afirmación inicial establece su eternidad y su poder creador. No hay introducción filosófica ni argumento lógico previo. Dios es, simplemente es. Y todo comienza con Él. La existencia de Dios se revela por medio de la creación, por medio de su palabra y de manera suprema por medio de Jesucristo, su Hijo. El salmista declara en el capítulo 19 del libro de los Salmos, verso 1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos», lo cual nos muestra que la naturaleza misma testifica de la existencia de la sabiduría y del poder de nuestro Creador. Dios es uno en esencia y trino en personas. Esta doctrina se conoce como la Trinidad. Un solo Dios eternamente existente en tres personas distintas, igualmente en esencia pero diferentes en función. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, la enseñanza está presente a lo largo de toda la Escritura. En el bautismo de Jesús, por ejemplo, en Mateo 3, versos 16 y 17, vemos al Hijo siendo bautizado, vemos al Espíritu Santo descendiendo como paloma y vemos al Padre hablando desde el cielo. Esta revelación trinitaria nos muestra que Dios vive en perfecta unidad y comunión consigo mismo y que actúa en armonía para la redención del mundo. El carácter de Dios es revelado a través de sus nombres y atributos. La Biblia le llama Elohim, el Dios creador. También Adonai, Señor y Dueño. El Shaddai, Dios Todopoderoso, entre otros nombres que se le atribuyen a Dios en la Biblia. Cada uno de estos nombres revela aspectos profundos de su naturaleza. Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Es omnipotente, lo puede todo. Y es omnipresente, está en todo lugar. Pero también Dios es santo, totalmente separado del pecado. Dios también es justo, es recto en todas sus obras y también misericordioso, paciente y lleno de gracia. Esta combinación de justicia y amor hace que su gobierno sobre el universo sea perfecto y digno de confianza. A través de la historia bíblica, Dios se ha revelado progresivamente a la humanidad. En el Antiguo Testamento se manifestó a través de profetas, visiones, leyes y milagros.
En el Nuevo Testamento se revela en la persona de Jesucristo, quien dijo en Juan 14:9, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Jesús es la revelación perfecta y visible del Dios invisible. En Él conocemos no solo el poder de Dios, sino también su corazón. Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre, a hablarnos con su voz, a actuar con su compasión y a salvarnos con su amor. La doctrina de Dios no es solo para conocerla intelectualmente, sino para responder a ella con reverencia, con confianza y obediencia. Dios es quien dice ser, eterno, sabio, soberano y bueno. Entonces nuestra vida debe estar completamente sometida a su voluntad. La adoración, la oración, la obediencia y la fe surgen de un conocimiento verdadero de Dios. No se puede amar lo que no se conoce, ni confiar en lo que no se comprende. Por eso, conocer a Dios es la base para una vida cristiana sólida. Desde otras disciplinas del saber, el testimonio sobre Dios también es relevante. Por ejemplo, la antropología revela que todas las culturas, incluso las más antiguas, han tenido una noción de lo divino. La arqueología bíblica ha confirmado la veracidad histórica de muchos eventos y lugares que mencionan las Escrituras, demostrando que la fe bíblica está profundamente anclada en la historia real y no en la mitología. Además, los estudios psicológicos han mostrado que las personas que creen en un Dios personal, justo y amoroso, desarrollan niveles más altos de esperanza, estabilidad emocional, perdón y sentido de propósito. Dios no es un concepto abstracto, sino un Padre celestial que se acerca al hombre, lo llama a una relación, lo salva por gracia y desea transformarlo para su gloria. Todo en la vida cristiana comienza con esta verdad fundamental. Hay un solo Dios que es real, vivo, personal y totalmente digno de ser conocido, amado y obedecido. A continuación, en la voz de Sharon, asistente académico del pastor Max, la lección de hoy. Muchas gracias, pastor. Nos introducimos ahora a la clase número 2, ¿quién es Dios y cómo podemos conocerlo? El objetivo de esta clase es que el nuevo creyente comprenda quién es el Dios revelado en la Biblia, cómo se ha manifestado al ser humano a lo largo de la historia y de qué manera puede conocerlo personalmente y vivir en comunión con Él. Índice temático de esta clase. ¿Un Dios lejano o cercano? ¿Quién es Dios según la Biblia? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Apoyo desde la historia y la antropología, la universalidad de la idea de Dios. Apoyo desde la creación en el estudio de las ciencias naturales. Aplicaciones prácticas de esta lección. El llamado espiritual o reflexión final. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Un Dios lejano o cercano? En muchas culturas, Dios es visto como un ser lejano, desconocido o indiferente. Pero el Dios de la Biblia no es un misterio inaccesible. Él es un ser personal, eterno, santo, justo y amoroso que se ha revelado al hombre porque desea tener una relación íntima con sus criaturas. 2. ¿Quién es Dios según la Biblia? A. Dios es único y eterno. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Salmo 92 dice: Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Isaías 45:5 dice: Dios no fue creado ni tiene principio ni fin. Es el único Dios verdadero, y no existe otro fuera de él. B. Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no tiene cuerpo físico como los humanos, aunque puede manifestarse de maneras comprensibles. C. Dios es trino.
La Biblia enseña que Dios existe en tres personas distintas, pero es un solo Dios. Dios Padre, Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios Hijo, Juan 1:1 al 14 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Dios Espíritu Santo, Hechos 5, 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta doctrina, conocida como la Trinidad, es esencial para comprender la identidad divina. No son tres dioses, sino un solo Dios, en tres personas coeternas y coiguales. 3. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A. Podemos conocer a Dios por medio de la creación. Esto se llama revelación general. Dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La naturaleza, el universo y el orden de la vida son pruebas visibles de que Dios existe. B. Podemos conocer a Dios por medio de la Biblia. A esto se le llama revelación especial. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio ya más. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. La Biblia se ha dado a conocer de manera específica a través de la palabra escrita y la palabra viva, Jesucristo. C. Podemos conocer a Dios por medio del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo confirma interiormente que somos hijos de Dios y nos lleva a una relación personal con Él. 4. También algunas disciplinas de la ciencia apoyan desde la historia y la antropología la universalidad de la idea de Dios. Los antropólogos han descubierto que todas las culturas humanas conocidas tienen alguna forma de creencia en un ser supremo. Esto sugiere que el ser humano tiene una conciencia espiritual natural, lo cual armoniza con lo que enseña la Biblia, de que Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Eclesiastés 3:11 dice, sin embargo, Dios lo ha hecho todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Testimonios históricos de fe en el Dios bíblico. Los escritos judíos, cristianos y aún testimonios de fuentes no bíblicas como Tácito, Publio Cornelio Tácito, fue un historiador, orador y político romano considerado uno de los más importantes escritores en latín de la antigüedad. Su obra es fundamental para el estudio de la historia temprana del Imperio Romano, especialmente los reinados de los emperadores Tiberio, Claudio y Nerón. Otra fuente importante es Suetonio. Suetonio, cuyo nombre completo era Cayo Suetonio Tranquilo, fue un historiador y biógrafo romano que vivió entre los siglos I y II después de Cristo. Es conocido principalmente por su obra
Vidas de los 12 Césares, donde narra las biografías de los emperadores romanos desde Julio César hasta Domiciano. Y también Plinio el Joven. Plinio el Joven, cuyo nombre completo era Cayo Plinio Cecilio II, fue un abogado, escritor y senador romano. Es conocido por sus cartas, que ofrecen una valiosa visión de la vida romana durante su época, incluyendo su gobernación de Bitinio Ponto y su correspondencia con el emperador Trajano. Ellos dieron testimonio del impacto de la fe en el Dios revelado en la Biblia en los primeros siglos de la era cristiana. 5. También encontramos apoyo desde la creación en el estudio de las ciencias naturales. La complejidad del universo, la precisión de las leyes físicas y la información contenida en el ADN son evidencias que apuntan a un diseñador inteligente. Científicos cristianos como Francis Collins, exdirector del proyecto Genoma Humano, han afirmado que ciencia y fe no se contradicen, sino que se complementan en la búsqueda de la verdad. Para terminar, quiero compartirte una bella e inspiradora historia llamada El Mapa Invisible de Dios. Cuentan las viejas historias, de esas que no hacen ruido pero que mueven el mundo, que un joven marino llamado Matthew Fountain Maury se topó con un verso de la Biblia que, a muchos, les habría parecido pura poesía sin compromiso. Esta decía: «Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas del mar». Escrita en el libro de Salmos 8:8, de la Biblia. La mayoría lee y sigue de largo, pero no Matthew. Él se detuvo, frunció el ceño, repitió en voz baja: «Sendas del mar». ¿Sendas? Como caminos, como carreteras en el agua. Eso no es poesía vacía, se dijo. Si Dios lo dijo, es porque existen. Y ahí empezó todo. Mientras muchos académicos del siglo XIX se dejaban guiar solo por lo visible y lo medible, Maury tomó un mapa y su Biblia. No vio contradicción entre fe y ciencia. Todo lo contrario, la escritura fue su brújula. Comenzó a recopilar datos, observar patrones, medir temperaturas, calcular tiempos. Pronto esos versos místicos se tradujeron en corrientes oceánicas, rutas reales que los barcos podían seguir para ahorrar semanas de navegación. Por su fe y su trabajo, la navegación mundial cambió para siempre. En 1855 publicó La Geografía Física del Mar, el primer manual científico de oceanografía moderna, y hoy, más de 150 años después, sigue siendo llamado el padre de la oceanografía. ¿Fue suerte? ¿O una coincidencia inspirada? No, fue un caso más, entre miles, de alguien que tomó en serio la palabra de Dios y se atrevió a leerla como verdad y no solo como literatura. Hoy, con Google Maps y satélites, quizás no te impresione tanto que haya caminos en el mar. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Y si también hay caminos invisibles para tu vida? Sendas que Dios trazó desde antes que nacieras, esperando que abra su palabra y las descubras. Maury encontró rutas en el océano. Tal vez tú descubras tu propósito, tu vocación, tu libertad del miedo o la certeza de que no estás a la deriva. La Biblia no es un viejo libro para el estante. Es un mapa activo, inspirado por el mismo Dios que diseñó las corrientes del océano y también las del alma. Así que, por favor, abre la Biblia. Léele como le leerías a un Dios que habla con voz firme y amorosa. No sabes qué camino o qué mar podría abrirse frente a ti. Dice la Biblia, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sexto, ¿cuál sería la o las aplicaciones prácticas que podríamos experimentar a partir de este conocimiento? 1. Reconoce a Dios como tu Creador, tu Padre y tu Señor. 2. Habla con Él cada día por medio de la oración. 3. Aprende a conocerlo a través del estudio de su palabra. 4. Confía en su carácter. Es justo, pero también misericordioso. Y 5. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu interior.
El llamado espiritual o reflexión final de esta clase es: Dios no quiere ser una idea distante en tu mente, sino una persona real en tu corazón. Él te conoce, te ama y te espera. A través de Jesús puedes conocer a Dios como Padre, no solo como Creador. Si aún no lo has hecho, hoy puedes decirle: Dios, quiero conocerte como realmente eres. Abro mi corazón a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por vuestra valiosa atención. No olvides realizar tu evaluación y tomar nota de todos los interrogantes que se te hayan presentado, para enviarlos a la Secretaría Académica para luego ser respondidos por el pastor. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en la próxima lección. Bendiciones. En la oscuridad, Él te hizo salir. Con cada palabra te vuelve a escribir. Ya no eres el mismo, comienza a brillar. La historia es nueva y vas a avanzar. Respira profundo, escucha su voz. Él guía tus pasos, tu Padre, tu Dios.